Ahora sí. Listo. Bueno, oye, es que pues es el estudio de los patrones delictivos. En esta parte del libro abarca en realidad abarca no tanto am, específicamente metodología o una parte teórica, sino como que aquí quiere abarcar pues ya la parte práctica, porque comienza a hablarnos de los SIG y cómo se aborda dentro del SIG. Y bueno, solo pues como antecedente, pues sabemos que los mapas del delito pues permiten ya establecer, y fue desde los primeros trabajos del siglo XIX, que los hechos delictivos no se distribuyen de forma homogénea en distintos países. En los distintos países, en las distintas regiones de un país o en las diferentes áreas de una ciudad. Los patrones que resultan son relativamente estables en el tiempo, y dichos patrones están relacionados con otras variables sociales, tales como la procedencia nacional y el perfil socioeconómico. Bueno, como les comentaba, para comprender qué representan todo esto es de los distintos mapas del delito y qué ventajas y limitaciones tienen, las distintas formas o técnicas que tenemos para representarlos, así como los análisis de información espacial. Es preciso pues tener algunas nociones sobre los sistemas de información geográfica. Entonces, en realidad no quise pues abarcar mucho sobre, bueno, porque había partes, capítulo completo donde nos hablaba qué son los SIG, bueno, muchas cosas que nosotras ya conocemos a la perfección, y pues quise omitirlos. Entonces, voy un poco más a la parte ya de cómo se abordó dentro del SIG. Entonces, bueno, el mapa del delito y el análisis de los hotspots. Bueno, yo el semestre pasado hice un trabajo en modelación espacial, igual de los hotspots, de igual forma, sí, para ubicar las zonas más conflictivas respecto a las llamadas, al número de llamadas al 911 que se hicieron. Entonces ya más o menos pues hice este tipo de práctica, este tipo de análisis, y pues podría ¿Cómo eran decirse que los datos de entrada? ¿Qué datos los tenías? tenía, oye, híjole, la verdad no ¿Cuál es la recuerdo unidad espacial de análisis? La escala, pues. cómo. Bueno, era dentro de la ciudad de Detroit. Em, bueno, déjenme ver si encuentro el trabajo y ahorita al final se lo muestro. Porque, Miren, yo lo tengo. ¿tú lo tienes? Sí, Bueno, si lo tienes a la mano. Yo sí lo tengo también aquí a la mano, pero en lo que. sí, si quieres, mientras lo abro. Ok. Mm, bueno, entonces a un hotspot lo podemos definir como, bueno, más bien lo definen de esta forma aquí en el libro: un área que supera el número medio de eventos delictivos, o un área en el que el riesgo de ser víctima de un delito es superior a la media. Entonces, aquí obviamente la media con la que se compara esa localización concreta es en sí el marco geográfico, la ubicación geográfica donde se lleva a cabo el estudio. Por tanto, si estudiamos una ciudad, un hotspot es una localización concreta con una densidad de delito que supera la media de esa ciudad. Entonces, esta definición implica que otras áreas sean, pues, podría decirse, más tranquilas que la media, e implica también que hay hotspot, en función de su variación respecto a la media, de mayor intensidad que otros. Entonces, pues como que aquí todo depende de del espacio geográfico donde se quiera realizar el estudio, ¿no? Entonces, el delito puede concentrarse, formar hotspot de diferentes maneras,
y a distintos niveles. Puede encontrarse un edificio problemático, una calle con una alta tasa de delitos o no sé, una colonia entera con problemas de delito y desorden público, e incluso puede darse un patrón de ocurrencia sucesiva de delitos, pero que no es asociado a un lugar ya. O sea, aquí ya no estamos hablando de una ubicación geográfica, más bien sino a una víctima o un objetivo. Entonces, bueno, aquí solo nos muestra de las pocas imágenes gráficas que tenía este capítulo. Tenía este cuadrito, esta tabla que habla de los tipos de concentraciones de hotspots, patrones, teorías y las causas probables de intervención. Ay, perdón. Entonces, en cuanto a la concentración, habla, bueno, en realidad aquí como un lugar, ya sea direcciones, esquinas o un lugar concreto, donde el patrón en el mapa son puntos concentrados, pocos lugares con muchos delitos y muchos lugares con pocos delitos. Entonces hay una repetición de escenarios del delito. La teoría es actividades rutinarias, la gestión del lugar. Entonces, una de las causas probables de es la gestión ineficaz del comportamiento en estos lugares. Un ejemplo de ello, pues, son las peleas de bar, robos a tiendas de 24 horas, lugares donde hay venta de drogas. Y entonces, la representación de los hotspots aquí es en puntos y el nivel de intervención, pues, lo abarca así como dentro del lugar, como más de lugares específicos o esquinas. Otro ejemplo es alrededor de una víctima u objetivo. Entonces el patrón en el mapa a menudo se confunde con la repetición de escenarios. Este patrón solo se ve en el mapa si las víctimas están concentradas en ciertos puntos, calles o áreas. O sea, a pesar de que ya estamos como en otro, no sé, hablando de una víctima, un objetivo, seguimos en un punto de un lugar, ¿no? Y la teoría es las actividades rutinarias y los estilos de vida que podría decirse llevan a cabo las víctimas, ¿no? Las causas probables son las rutinas de la víctima, como ya les comenté, y los estilos de vida de estos mismos. Uno de los ejemplos, pues, más representativos es la violencia doméstica y los atracos a taxistas. Entonces aquí los hotspots se representan a partir ya de no solamente de puntos, sino ya de líneas o parcelas, ya en función de cómo se concentran las víctimas. El nivel de intervención, pues ya, son objetivos de alto riesgo y las víctimas potenciales, y un ejemplo de intervención, de qué forma se pueden apoyar en los hotspots, pues es el desarrollo de redes de apoyo a víctimas potenciales y los programas de victimización repetida. Bueno, por penúltimo punto, pues nos habla de la calle a lo largo de una calle o de varios bloques. Y en el patrón en el mapa, pues nos habla de una concentración en líneas a lo largo de calles, algunas calles con muchos delitos y otras sin apenas delitos. Donde, bueno, la búsqueda del infractor y las causas probables son los patrones de movimiento de los mismos infractores y la concentración de los objetivos. Un ejemplo, igual muy representativo, pues es la prostitución en las calles, la venta de drogas y pues robos a los transeúntes. Y pues aquí la representación es en líneas, porque estamos hablando de lo largo de las calles, ¿no? El nivel de intervención pues es en calles y carreteras, y una de las formas de intervención
sería un patrullaje concentrado en esas calles y la reorganización del tráfico de vehículos. Bueno, por último, estamos hablando de un área, una colonia, un barrio o un vecindario completo, donde el patrón del mapa se concentra en un área que cubre varias calles y bloques. O sea, estamos hablando ya de una escala un poco más extensa, ¿no? Y donde la teoría es la desorganización y teorías ecológicas del delito, teorías de la oportunidad. Las causas probables de es la baja eficacia social colectiva, la fragmentación social, falta de inversión pública en estas zonas y concentración de objetivos. Un ejemplo a estos pues son los robos residenciales y la violencia que se da pues dentro de las bandas, de los grupitos delictivos que suelen darse en los barrios, ¿no? Ya la representación de hotspot en estas partes, pues ya son elipses, áreas sombreadas y gradientes. El nivel de intervención ya son áreas de mayor tamaño, hablamos, como ya comenté, de una escala un poquito más extensa, y una forma de intervención es la creación de grupos de trabajo dentro de estas comunidades y el desarrollo de la cohesión vecinal. Bueno. En esa tabla, ¿puedes regresar a la diapositiva anterior? Sí. En esa tabla, en la columna de concentración, eso operacionalizado en sistemas de información geográfica, ¿qué representaría? De concentración. La columna de concentración, la primera. No en... ya. Pues yo me imagino, bueno, creo que estamos hablando aquí en sí de podría decirse, del espacio que se vaya a estudiar, ¿no? De la ubicación geográfica, no sé si esté en lo correcto. Eso, el lenguaje de sistemas de información geográfica, ¿qué estaría representando? Podrían ser que las coordenadas geográficas, no. No sé, no se me ocurre. Las entidades que podemos representar, ¿no? Puntos, líneas y polígonos. El lugar ok. está Eso me lo representado por un par de imaginaba. coordenadas por un punto, la calle por una línea y el área por polígonos. Ahora, respecto a los ejemplos que expone, ¿qué tipo de delitos no son susceptibles a ser analizados bajo este esquema? ¿Todos los delitos podrían ser analizados? Dentro de estos ejemplos, yo podría decir que sí. ¿Todos los tipos de delitos podrían ser susceptibles? Bueno, pero habla de los ejemplos que está dando dentro de esta tabla. Sí. O sea, esto en general son los tipos de concentraciones que podemos identificar a través de hotspots, y lo que queremos hacer sí. a través de los hotspots es encontrar patrones basados en teorías Sí. donde los relacionan con causas probables y con ejemplos de intervención. Entonces, la pregunta es, bajo el esquema de análisis de la identificación de hotspots, ¿podemos analizar todos los tipos de delitos? ¿O qué tienen en común esos ejemplos? Bueno, algo que se me ocurre es, por ejemplo, lo que tienen en común es que está hablando como de un lugar en específico, o sea, no es algo, son patrones como que ya se tienen ubicados, ¿no? Algo que podría apartar, por ejemplo, aquí uno de los que dice son los atracos a taxistas. No sé. Bueno, no, en realidad no, porque se dan dentro de una misma zona. No. Pues yo creo que sí se pueden representar en sí todos los ejemplos de incidencias delictivas que muestra aquí, sí es.
sí se pueden representar. ¿Los delitos sexuales se podrían, en dónde entrarían? ¿Qué encuentras en común? También si Sagra nos quiere ayudar también, porque pues no es nada más para ti la pregunta. ¿Qué identifican en común en esos ejemplos? ¿Qué tienen en común? Y un poco relacionándolo con las lecturas previas que ya habíamos hecho de criminología ambiental. Sagra. Pues, siento que, es que se me fue la onda. Es creo que lo que tienen en común, como que puede empezar el estudio con un objetivo y se va como haciendo a varios, ¿no? Que no solamente, por ejemplo, a ver, algo que veo aquí, que puede ser, no sé, las peleas en un bar, ¿no? Pero que alrededor de ese problema, más situaciones que puede haber, no sé, tal vez venta de otras sustancias, em, no sé, se me ocurre que va como por esos lados. Rescatando la exposición anterior de Horacio, ¿qué tienen en común estos ejemplos? ¿Qué hace la criminología ambiental que no hace el resto de criminologías que ya de las que ya habló Sagra en la exposición anterior? ¿Qué pasó? Nada más fueron 2 semanas de vacaciones y ya se les olvidó todo. ¿De qué trata la criminología ambiental que ha sido motivo de las últimas clases? Pues la criminología ambiental, pues, si no es conocer el lugar donde se cometió, pues, un delito y también, pues, las características del lugar si influyen en los factores, pues, de riesgo, tanto naturales como sociales, ¿no? ¿Quién más, Belén? Mm, Pues de igual forma, bueno, ya respecto a, igual en este tema, pues como comenta Sagra, o sea, en los patrones, ¿no? Que se puedan desarrollar en ciertos lugares, no sé, específicos, eh, en aspectos, pues, obviamente delictivos o, mm, no sé, mm, no sé. Pues sí, busca estudiar el papel que tiene el espacio geográfico en Sí. la comisión de un delito para efectivamente encontrar patrones espaciotemporales de esa incidencia delictiva. Ujú. La particularidad que tiene esa incidencia delictiva es que no es toda la incidencia delictiva, ¿no?
la delincuencia organizada, el narcotráfico, pues no son susceptibles de ser analizados bajo este esquema. Todos los ejemplos que vemos ahí reflejados son delitos que ocurren en el espacio público. ¿Sí? Menos es la violencia doméstica, pero de ahí en fuera todo lo demás son cosas que pasan en la calle, en el espacio público, no al interior de la casa. O los delitos informáticos tampoco entrarían en estas categorías, ¿no? Porque para que pueda suceder un delito informático no necesitamos estudiar el papel que juega el espacio geográfico para que pueda o no suceder un delito. O sea, el espacio geográfico no tiene incidencia en los delitos informáticos, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Por eso el libro, este de criminología ambiental, comienza hablando del hábitat urbano como escenario de la conducta. Porque este tipo de, pues a lo mejor si estuviéramos analizando como un delito como muy del contexto rural, pues tendría que ser como el abigeato, que es el robo de ganado, ¿no? Pues a lo mejor pues sí, o sea, tiene que haber robo de ganado donde hay ganado, no podría haber donde no hay, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ya se acordaron de las lecturas anteriores o no? Sí, ya sea, bueno, en realidad no entendía muy bien su pregunta, pero bueno, pues ya sé como que a dónde quería llegar, pues a lo que se refería con que en qué coincidían o qué tenían en común todos ellos, pues precisamente lo que dijo, que todos se llevaban a cabo como tal en el espacio público, sí, en las calles, no sé, en colonias, barrios, etcétera. No sé, O sea, pero ahí por ejemplo, me confunde a qué se refiere o por qué solamente habla de esa parte y excluye como decía, por ejemplo, el narcotráfico. ¿te acuerdas de la exposición de la, pues fue la clase pasada, la de Horacio? ¿De qué habló? No muy bien, déjeme checar mis... Habló de los desarrollos teóricos de la criminología ambiental. ¿A qué refiere esa parte? ¿De qué habló? Que pues eso le da fundamento teórico a la criminología ambiental. Y eso respondería a tu pregunta. Sí, maestra, estoy checando los apuntes que tengo de esa exposición. Es lo malo de las vacaciones. Desconectan. De hecho,
Pasó. ¿Qué onda? ¿Están ahí? Ya no vamos a tener vacaciones. De hecho, ya vamos a acabar, ¿no? Solo falta la tercera parte del curso. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué expuso Horacio? No recuerdo muy bien. ¿Qué recuerdas? ¿Qué pasó? Dice Belén que no recuerda bien, pero entonces, si no recuerdas bien, ¿qué sí recuerdas? En realidad no mucho. Bueno, vamos a seguir con tu exposición. Entonces, yo les mandé por correo este libro. Entonces, Horacio expuso el capítulo 3, que es el desarrollo teórico, son los desarrollos teóricos en criminología ambiental, que habla de la elección racional, las actividades rutinarias y el patrón delictivo. Entonces, pues Sagra tampoco te ayudó, supongo que tampoco se acuerda, entonces les voy a encargar que para lo que resta de hoy, y pues más bien mañana, lo revisen para que el jueves me digan por qué, por qué el narcotráfico, por ejemplo, no es susceptible de analizar con con esa batería de teorías. Pero pues eso tiene que ver con el fundamento teórico, ¿no? Entonces, si quieres seguir con la presentación, mañana revisan esta parte que expuso Horacio otra vez y el jueves lo comentamos. Tú si quieres terminar la exposición que tienes. Ok. Bueno, pues entonces nos habla de algunas estrategias para identificar los hotspots en el mapa de densidad.
Bueno, partiendo de mapas de puntos, es posible identificar a simple vista zonas problemáticas donde se podría requerir de una intervención, aquellas en las que coinciden más puntos en menos espacio. Otros son los mapas coropletas. Se usa más cuando se busca un diagnóstico a nivel distrito, barrio, colonia. Y el mapa de densidad, que ya son más libres de los límites que se imponen. Y revelan los patrones del delito subyacentes y a menudo se corresponden con ciertos elementos de la geografía urbana que son conocidos para la policía y como tal otros usuarios. ¿Qué características tienen los mapas de coropletas? Yo como tal no había escuchado así mapas de coropletas. O sea, esa más bien la palabra coropleta se me hacía desconocida en ese momento. Entonces, cuando lo busqué, ya lo ubiqué más como en zonas donde están como más degradadas las zonas en cuanto a colores. Bueno, donde se sombrean de distintos colores, más bien, en una misma gama. Así es como yo los conozco, pues. Y como tal, pues un mapa de estos es un mapa temático. Podría ser donde como que se encierra más en parcelas o en polígonos donde el color varía de uno a otro. Pero en función de qué varía de uno a otro. Bueno, por ejemplo, podría ser, no sé, en cuanto a porcentajes, ¿no? Por decir, aquí venía un ejemplo de un mapa. Es bueno, que eran las incidencias, y el color iba de forma degradada en cuanto a la zona. Por ejemplo, aquí era un mapa de España. Y es como También. Pues este es el mapa que yo que conozco, ¿no? Como un mapa de coropletas. Que es una función como de más menos en cuanto o sea, al tema que se esté trabajando y el espacio. O sea, se asocia la intensidad de la variable con la tonalidad de color que se está representando en intervalos o rangos de clase, agrupados. Y bueno, ahí como que un poco el corazón de este método de representación cartográfica es la forma de hacer los intervalos de clase, ¿no? Sí. Exactamente así. Luego. Bueno. Después, en cuanto a los patrones espaciotemporales, nos
comentaba que la manera más simple de estudiarlos era comparar su ocurrencia por mes, año o día. Entonces aquí se representaba como comparando las tasas de delincuencia en cierto periodo de tiempo. Donde también es habitual el análisis por meses, por los meses del año o por los días de la semana, ya que los ciclos de actividades tienen gran influencia en los problemas delictivos. Esto se producen patrones bien conocidos. Por ejemplo, al estudiar la distribución del delito por meses, se observan más robos en áreas turísticas, por ejemplo, en los meses de verano, ¿no? Pues la temporada vacacional. Y otros si se localizan en el análisis temporal en los días de la semana, podríamos hablar que, por ejemplo, se dan más peleas en las zonas de bares durante los fines de semana. Son dos ejemplos que nos explica bien como la temporalidad. Bueno, aquí después nos habla sobre este concepto que es la victimización reiterada, y hace referencia a que un mismo objetivo sea víctima de un delito ya en repetidas ocasiones, donde el objetivo puede ser un individuo como tal, un grupo de personas, una propiedad, un vehículo o cualquier otra unidad. Se puede analizar. Un ejemplo que se podría dar es, no sé, una joyería en la que se producen 3 robos en el mismo año. Y otro ejemplo también típico habla de la violencia doméstica, que son delitos que se dan de forma reiterada. Y un patrón similar al de la victimización repetida es el de los infractores reincidentes, individuos que cometen múltiples delitos. Aquí, por ejemplo, ya es como al revés, ¿no? Se está hablando de los infractores, sino como tanto de la víctima. A menudo ocurre que un pequeño grupo de infractores son responsables de una parte importante ya del total de los delitos. Y bueno, entonces desde una perspectiva geográfica, cuando estudiamos áreas con altas tasas de delito o ya hotspots, debemos considerar que una parte de esos incidentes, por lo regular, son victimizaciones repetidas, como lo vimos arriba, y no son como tal nuevos incidentes que sean aislados. De hecho, la victimización repetida es el hotspot más preciso que se puede analizar, y a se le denomina de forma más específica el hotdot. Por otro lado, con una visión más amplia que supera el patrón concreto de la victimización reiterada, la investigación ha mostrado que a menudo se da una suerte de contagios tras un delito inicial. Se incrementa el riesgo de sucesivos delitos en localizaciones cercanas y con características similares a Precisamente para ayudar al analista a examinar un problema real y concreto, es el último trabajo que se llevaron a cabo Farrell and Peace. Fue de ayuda a estos autores, integraron varios patrones de repetición en un cuadro de resumen que fue muy útil como un esquema de interpretación para problemas de reiteración concretos, y se adaptó como tal en una tabla. Es la tipología bidimensional de la victimización repetida, donde
Una de ellas es la repetición en el espacio y el objetivo pues habla de la misma vivienda, persona, vehículo, negocio, etc. Y la localización pues son las repeticiones concentradas en el espacio, hotspots, instalaciones peligrosas. Y el infractor es el mismo infractor que repite el delito en el mismo lugar. Otro es la repetición en el tiempo, donde el objetivo es la repetición rápida del delito contra el mismo objetivo. Y como ejemplo, pues da la violencia doméstica. La localización, una repetición rápida no siempre implica a los mismos infractores. Por ejemplo, robos a un negocio por distintas personas. El infractor puede ser el mismo infractor, puede ser el mismo infractor que realiza repeticiones rápidas. Y como penúltimo es la repetición del tipo de delito, donde el objetivo es el mismo tipo de delito cometido contra objetivos que son similares. La localización es en un área no muy extensa y definida, por ejemplo, las zonas donde es el intercambio, venta de drogas. El infractor menciona que, por ejemplo, son los robos repetidos en las tiendas de ropa pues, por partes de adolescentes. Y por último, la repetición táctica, que el objetivo es la repetición virtual en la que se usa la misma táctica. La localización es misma estrategia, puede ser útil en un mismo lugar. Por ejemplo, un carterismo en un mercado en la calle y el infractor que emplea repetidamente la misma estrategia. Y hasta es todo. Bueno, solo, pues como le comentaba, que abordaba en realidad más aspectos en cuanto a la gente que no conoce por completo los SIG y da como más definiciones. Por ejemplo, se hablaba un poco más de los formatos vectoriales y raster y la geocodificación y las capas de información. Pues hablaba de los tipos de formato que se trabajan para hacer estos mapas. Entonces, pues como comentaba, repetía que en un formato vectorial, por ejemplo, en los ejemplos que daba arriba a la hora de representar zonas de calles, de puntos, de esquinas como tal, pues en el formato vectorial decía que lo representaba en la realidad a partir de puntos, líneas y los polígonos. Entonces, ya para delimitar un área como tal y bueno, podemos asociar información a los puntos, las líneas y los polígonos que pueden corresponderse, por ejemplo, con una dirección concreta, una calle y un barrio respectivamente. Pero entonces, ahora del lado de los formatos raster, pues sabemos que son como tal píxeles, información como tal en una matriz, que son pequeñas unidades de igual tamaño y forma. Entonces, bueno, decía que ya cada uno de estos, pues a la hora de trabajarlos tenía sus ventajas y desventajas y se utilizaban uno u otro en función del propósito del mapa en cuestión. Entonces, a la hora de construir los mapas delictivos en un software de SIG, es preciso disponer pues de las fuentes de información adecuadas, ¿no? Se necesitaba la cartografía digital del área, de la ubicación del área geográfica que se va a estudiar, pues de igual forma, ¿no? En los formatos compatibles con el software que se vaya a trabajar y de igual forma que sean georreferenciadas. Y
Bueno, como aquí, como tal, hablaba de algunos, más bien de los casos, de algunos casos en España, hablaba, por ejemplo, de los lugares donde se podrían proporcionar pues, de forma gratuita pues las fuentes de información. Y ¿qué más? Entonces, bueno, que muchos de los datos también con los que se podían trabajar a la hora de realizar estos mapas podían provenir de distintas fuentes, como por ejemplo, no sé, datos policiales, judiciales, y ya por otro lado, pues encuestas a víctimas, por ejemplo, etcétera. ¿Qué más? Pues es todo. Sí, creo que lo dijiste bien. O sea, como esta primera parte que a lo mejor alguien que no, pues que no es del área desconocería qué son SIG, los formatos, etcétera. Y luego cómo identificar estos patrones espaciotemporales en la parte teórica, ¿no? Porque en la parte práctica, pues todavía no lo vemos, lo vamos a hacer. Entonces, y si quieren también rescatar el ejemplo que hicieron el semestre pasado, no sé cuándo lo hicieron, que me platiquen qué fue lo que hicieron para identificar esos hotspots, pues en principio, cuál es la naturaleza de los datos, en qué escala están, ¿no? Ese tipo de cosas. Y y la exposición de Sagra, que sería sobre la percepción. Entonces, ya vimos como esta primera parte que sería pues, utilizando datos oficiales, estadística, y la otra parte es la parte perceptiva, la parte que no, pues que es más subjetiva de acuerdo a la persona, ¿no? Entonces, estaba pensando en no hacer el examen ese de la segunda evaluación del Google Forms, que les había dicho que es un cuestionario, pero ya vi que sí, que es necesario porque nada más están como de cuerpo presente en las clases y no están ni tomando notas, ni si tuvieran notas, pues hubieran ido a sus notas y hubieran visto qué fue lo que expuso Horacio, ¿no? Entonces, seguramente no tienen apuntes, no tienen nada, entonces sí, y voy a hacer pues como tipo examen, ¿no? De la evaluación del segundo parcial, que sería la próxima semana, el martes. Entonces nos vemos el jueves con la exposición de Sagra y me platican qué fue lo que hicieron para la identificación de los hotspots. Y vamos a ir viendo pues qué va a tener de similar o de diferente con lo que hagamos en esta tercera parte del curso, que es eminentemente práctica. Y el martes de la próxima semana hacemos pues como tipo de examen. En realidad es diferente, ¿no? Pues no la naturaleza, pero pues es el objetivo es evaluar estas lecturas, este grupo de lecturas que hemos visto en la segunda parte del curso y que entremos ya ahora sí a la parte divertida que es la práctica, ¿no? No sé si tengan alguna duda o comentario o algo al respecto. Bueno, no. ¿No? Bueno, entonces, Sagra, ¿tú algo que quieras agregar? No, maestra. Bueno, entonces, si no hay otra cosa, nos vemos el jueves a las El 7. jueves. ¿Sí? Órale, pues. Bueno, pues nos vemos, que estén bien. Gracias, maestra. Bye. Igualmente. Bye. Bye.